Estamos en la serie que se llama Perfiles, ¿verdad? Y ha sido una serie de bendición porque hemos podido echar un vistazo a las vidas de algunos discípulos, de algunos seguidores de... Gracias, Franklin. De algunos seguidores del Señor que son dignos de imitar, que son dignos de ejemplo y que sirven como referencia, punto de referencia, tanto para ti como para mí, en nuestro caminar y en nuestro andar diario con el Señor. Amén. Hemos aprendido de Pedro, hemos aprendido de María, hemos aprendido de Juan y todavía nos quedan una lista importante de personajes que vamos a estar estudiando, de los cuales podemos aprender mucho y podemos incorporar para ser cada vez seguidores de Jesucristo con todo el título, con todo el poder de la palabra, ¿sí? Y que cada vez nos parezcamos, reflejemos más a nuestro Maestro. Entonces, el día de hoy vamos a estar aprendiendo sobre la vida de probablemente uno de los personajes que más protagoniza o que más emblemáticamente representa lo que es ser un discípulo. Porque vamos a estar hablando de la vida de Timoteo. ¿Cuántos han escuchado el nombre de Timoteo antes? ¿Sí? Timoteo era uno de los discípulos más queridos del apóstol Pablo. Entonces, al ser seguidor de Jesús, al ser también un discípulo de uno de los apóstoles, podemos encontrar en la palabra enseñanzas muy, muy valiosas sobre su vida que tú y yo podemos incorporar el día de hoy. Me gustaría compartir varias de ellas a lo largo de varios versículos y varias citas en la mañana de hoy. Espero que pueda ser de mucha bendición para sus vidas como lo ha sido para la mía. ¿Y qué tal si oramos para darle muchas gracias, hermanita? Para darle inicio a este tiempo, ¿sí? Dios amado, te damos las gracias por permitirnos estar acá en esta mañana. Sabemos que es un día tal vez álgido en cuanto a la tensión que hay en las calles o por el día de votación y el proceso electoral que pueda estar ocurriendo, desencadenándose. Pero, Señor, precisamente estamos aquí porque hemos decidido que eso no nos va a preocupar, que eso no nos va a atribular. Hemos decidido que el control lo vamos a dejar única y totalmente, absolutamente en tus manos. Confiamos en ti, está mucho mejor en tus manos que en las nuestras. Tú eres el omnisciente, omnipresente Dios, todo lo sabes, tú eres justo y tú eres más importante que nada bueno, Dios. Tú eres bueno y sabemos que podemos estar seguros. Nuestra esperanza está segura en ti, Jesucristo, en ti, Padre, en ti, Espíritu Santo. Habla, por favor, en esta mañana la vida de cada uno de los que nos hemos dispuesto a recibir de ti y que podamos, desde el momento en que pisamos la calle, el estacionamiento, empezar a vivir en lo que tú vas a hablar a nuestras vidas hoy. En el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, oramos y decimos amén. ¿Qué tal si le damos un aplauso allí para seguir despertándonos? No nos cansamos de aplaudir a su nombre, amén. Primero, antes de pasar al primer texto, me gustaría comentarles un poco cómo compuse o cómo hilé el mensaje o la enseñanza del día de hoy. Timoteo, como les comentaba, era discípulo del apóstol Pablo. De hecho, el apóstol Pablo se le atribuye la autoría de 13 libros del Nuevo Testamento. 13 libros del Nuevo Testamento, ¿sí? Esos son 13 más de los que yo o tú podemos haber escrito. Y es interesante que por lo menos en el proceso de escritura de 7 de ellos, él estaba con Timoteo. De hecho, nos podemos ver en varios de ellos y yo y Timoteo les mandamos saludos. Yo y Timoteo les escribimos. Yo y Timoteo nos dirigimos a... Y así comienza y así termina, así saluda, así cierra sus cartas. En más de la mitad de las cartas, de las epístolas que escribió,
Timoteo estaba allí con él, Timoteo estaba asistiéndole, Timoteo estaba ayudándole. Y en más de 3 de las iglesias que él ayudó a fundar, o que él fundó, que él inició, envió en determinadas o en diversas ocasiones a Timoteo para que confortara, para que ministrara, para que protegiera, para que ayudara a los problemas que estuviera teniendo esa congregación. Entonces, vemos que no era un discípulo necesariamente incompetente, ¿no? Fue un discípulo que fue útil para la obra. Y eso es lo primero que quería comentarles. No me enfoqué principalmente en el libro o en las epístolas de Timoteo, porque las epístolas, los libros que llamamos primera y segunda de Timoteo no fueron escritos por Timoteo, fueron escritos por Pablo, pero están dirigidos a Timoteo. Entonces, al estar dirigidos a Timoteo, no hablan mucho o no destacan muchas realidades como sobre Timoteo, bueno, porque no tenía tal vez mucho propósito. Bueno, te voy a escribir una carta para que sepas todo lo que tú eres y cómo yo te veo. No era el propósito en ese momento al escribir esas cartas. Sí podemos encontrar algunas cositas interesantes que el apóstol Pablo, su maestro, su mentor, dice sobre él, pero me enfoqué vamos a comenzar con algunos pasajes que se encuentran fuera de estas cartas a Timoteo, en donde él es mencionado, en donde él es descrito, y vamos a ver qué lecciones podemos extraer de allí el día de hoy. Hay muchísimas enseñanzas valiosas en la carta a Timoteo, ¿sí? De hecho, es una de las cartas o epístolas que llaman las epístolas pastorales, porque están muy enfocadas y son de mucha utilidad y mucha guía para el liderazgo de la iglesia el día de hoy, y lo ha sido a lo largo de los siglos. Sin embargo, hacer una serie o desglosar todo lo que allí está escrito, bueno, esa sería otra serie de mensajes completa que pudiera durar meses o incluso, cuidado, si no 1 año o 2 años enteros. Entonces vamos a estar viendo así pasajes muy específicos, muy puntuales, muy directos, muy incisivos en lo que es el perfil de este personaje, de este hombre de Dios que está descrito en su palabra. Y el primero lo encontramos en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es el relato, el inicio de la iglesia. Sí, después de que el Señor asciende a los cielos, resucitó, estuvo con los discípulos, asciende. Entonces ahora ellos quedaron, bueno, ¿y ahora qué? Y ahora nos toca a nosotros. Entonces Él les dice, espérense un momentico hasta que reciban al Espíritu Santo. Ellos reciben al Espíritu Santo en Pentecostés y empieza entonces a esparcirse el mensaje, la enseñanza de Jesús a lo largo de todas las adyacencias y hasta los confines de la tierra, donde se sigue llevando el día de hoy. Y en el capítulo 16, en una de las visitas de Pablo a las iglesias que estaban empezando y naciéndose, dice lo siguiente, versículo número 1, Hechos, capítulo 16, dice, Pablo siguió su viaje y llegó a Derbe y Listra. Allí vivía un joven llamado, ¿cómo llamado? Timoteo. Esa es la primera mención de este perfil, de este discípulo cronológicamente en la palabra, que era seguidor de Jesús. Ya era un seguidor de Jesús. Su madre era una judía cristiana y su padre era griego. Entonces vemos allí ya que un poco del trasfondo de Timoteo. A pesar de que su madre, a pesar de que tal vez su lado materno era judío, su lado paterno no lo era. Y en los tiempos, en el contexto en el que esto se escribe y se relata, tenía mucho peso o tenía mucho énfasis la bendición, la crianza, la autoridad del padre sobre la vida de los hijos, más aún que la de la misma madre. Sin embargo, vamos a ver más adelante que tal vez esto no detuvo a su madre, a su abuela, para ayudar allí a formar a este discípulo. El versículo siguiente dice, los miembros de la iglesia en Listra y en Iconio hablaban muy bien de Timoteo
Los miembros de la iglesia en Listra y en Iconio hablaban muy bien de Timoteo. ¿Y qué sucedió como consecuencia de eso en el versículo 3? Por eso Pablo quiso que lo acompañara en su viaje. Pero como todos los judíos de esos lugares sabían que el padre de Timoteo era griego y no judío, Pablo lo llevó ¿para qué? Para que lo circuncidaran. ¿Algunos de ustedes saben más o menos de qué va el proceso llamado, el proceso quirúrgico menor llamado la circuncisión? ¿Saben que es un ritual judío que se le aplica a los varones? Y bueno, se le aplica a los varones porque ellos tienen un órgano que no las mujeres no tienen. Y bueno, nada más con ahí ya te puedes imaginar más o menos lo doloroso que puede ser ese proceso, más aún siendo ya adolescente, joven, ¿no? Porque muchas veces lo aplican a los niños al nacer, a los 8 días de nacido. Pero aquí a Timoteo, oye, yo creo que este versículo nada más solo por sí mismo puede valer tal vez todo el tiempo de la prédica, ¿no? Imagínate que estás en tu iglesia bien tranquilito haciendo la obra y de repente viene el líder, el pastor, el anciano y te dice: quiero que me acompañes a las naciones, vamos a llevar el evangelio. Y tú dices: sí, claro que sí, yo me sacrifico, yo rindo todo. Solamente hay una cosita primero que tenemos que hacer. Claro que sí, lo que sea, vamos, yo estoy dispuesto. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, pensándolo bien, yo no voy a hacerlo mucho. El que a eso te va a tocar es a ti. El sacrificio mayor allí te va a tocar es a ti. Vamos al doctor, vamos al médico y te vas a tener que circuncidar. ¿What? ¿Qué? O sea, yo estoy aquí tranquilo en mi región, en mi iglesia, sirviendo y Señor, tú me quieres llevar con este hombre, pero tengo que circuncidarme. Y no vemos allí que él se rehusara o que él pusiera pero, o tal vez si lo hizo, prefirieron no escribirlo. Pero entonces, imagínate, desde el día 1, desde su primera aparición, Timoteo estuvo dispuesto a hacer sacrificios en alma y cuerpo, literalmente. ¿Para qué? Para ser útil a la obra del Señor. Y lo primero que aprendemos aquí es que un seguidor de Jesucristo debe estar dispuesto a hacer sacrificios. Un seguidor de Jesucristo debe estar dispuesto a hacer sacrificios. Esa es la primera enseñanza que nos llevamos tú y yo el día de hoy de la vida de Timoteo. Desde el día 1 él estuvo dispuesto y presto, le costara lo que le costara, almática, espiritual o físicamente, para ser útil a la obra del Señor, para disponerse a ser usado por Él. Y creo que es una lección muy valiosa. Tal vez él conversaba, Pablo, maestro, apóstol, como sea que se dirigiera a él, tal vez él le habrá dicho: bueno, yo tenía entendido que no era necesario circuncidarse para seguir a Jesús, pero bueno, si esto es lo que Él manda, yo estoy dispuesto a hacerlo. Y tal vez Pablo le dijo: no tienes que circuncidarte para ser un seguidor de Jesús. Y si no es necesario, entonces, ¿por qué estamos haciendo esto? Disculpe si pregunto mucho, es que es mi pellejo el que está en juego. Entonces, ¿qué sucede? Él le dice: sí, bueno, es que Jesucristo no lo exige, pero es lo conveniente porque así te van a tomar más en serio los ancianos, los líderes que son judíos. Porque todos saben que tu padre es griego y eso le puede restar o eso puede ser obstáculo para tu obra y para tu servicio. A ver, ya va. Entonces, ¿usted me va a mandar a circuncidar a estas alturas de mi vida por lo que pueda decir la gente? Y Pablo, sí, todo lo que contribuya a la eficacia de la obra en el reino, debemos estar dispuestos a hacerlo. Y eso también nos va a pasar muchas veces en la vida a ti y a mí. Hay cosas que no son necesariamente obligatorias o hay cosas que no son necesariamente exigidas o demandadas para ser un seguidor de Jesús, que te van a costar,
pero que van a ser convenientes y que van a ayudar al proceso y que van a remover obstáculos para que tú puedas ser un seguidor de Jesucristo. Y tenemos que estar dispuestos a ello. Otra de las enseñanzas que podemos ver es que un seguidor de Jesucristo debe dar cosas buenas de qué hablar. Un seguidor de Jesucristo debe dar cosas buenas de qué hablar. Y hay que ser muy sabio para entender este principio, porque no significa que nuestro objetivo principal o que nuestra prioridad es que hablen bien. No significa eso. Nuestro objetivo principal es hacer el bien, y una consecuencia indetenible de hacer el bien y de servir al Señor con sinceridad, con honestidad, con carácter, con virtud, con integridad, es que las personas van a hablar bien de ti. Carlos, pero es que a la gente le gusta hablar mal por cualquier cosa. Sí, la gente siempre va a hablar mal con fundamento o sin fundamento. Eso es indetenible. Si tú estás trabajando, si tú estás esforzándote, si tú estás siendo de oposición para el reino de las tinieblas, mira, va a haber siempre alguien que diga o que tenga algo malo que decir. Eso no lo podemos controlar. Pero muy rara vez alguien va a hablar bien de ti sin base o sin argumentos, sin algo que lo demuestre, que sustente lo que está diciendo. Entonces, un seguidor de Jesucristo debe dar cosas buenas de qué hablar. Repito, si están hablando mal de ti, ok, tal vez algo de lo que se está diciendo puede ser tu responsabilidad, pero puede que no. Si nadie está diciendo nada de ti, es porque tal vez no estás haciendo nada, ¿no? Tal vez estamos en ese rango de tibieza. Oye, el que el Señor dice en su palabra, oye, no eres ni frío ni caliente, entonces te vomito de mi boca. Si no están diciendo nada de ti, es porque probablemente no estás haciendo nada de impacto para la obra ni para el reino. Pero si alguien está hablando bien de ti y está diciendo cosas honorables, cosas que en la palabra encontramos que son virtuosas, que merecen virtud, entonces puede ser una señal de que realmente estás trabajando y dando frutos como un seguidor de Jesucristo, como un discípulo. Un seguidor de Jesucristo debe dar cosas buenas de qué hablar. Nos vamos ahora a el libro de Filipenses. En el libro de Filipenses, capítulo 2, encontramos nuevamente una mención y referencia a Timoteo, ¿sí? El versículo 19, voy a leer hasta el 22 y vamos a ir prestando la atención a ciertas cosas muy valiosas que aparecen allí. Versículo 19, confiado en el Señor Jesús, este es Pablo escribiendo a la iglesia de Filipos. Confiado en el Señor Jesús, espero mandarles pronto a Timoteo para alegrarme al recibir noticias de ustedes. Sigue diciendo, porque no tengo a ningún otro que comparta tanto mis propios sentimientos y que de veras se preocupe por el bien de ustedes. Eso lo está diciendo Pablo de Timoteo. Versículo 21, todos buscan su propio interés y no el interés de Jesucristo. Pero ustedes ya saben del buen comportamiento de Timoteo y de cómo ha servido conmigo en el anuncio del Evangelio, ayudándome como si fuera, ¿qué? Mi hijo. Es imposible no leer estos pasajes y ignorar, no encontrar la belleza de lo que están diciendo, ¿verdad? Allí podemos aprender varias cosas y estas cosas tal vez son un poco más relevantes para aquellos que hacemos vida en el contexto de la iglesia local de forma un poco más comprometida. Un seguidor de Jesucristo comparte los sentimientos de su líder. Un seguidor de Jesucristo comparte los sentimientos
de su líder. Cuando tú realmente eres una persona, un discípulo enseñable y tú permites que otros que están con mayor autoridad, con mayor experiencia, con mayor recorrido, hablen, formen tu carácter en el amor del Señor y alineado con sus principios y su palabra, entonces tú vas a entender también la visión de esos líderes, de esas autoridades, de esas personas que Dios ha puesto allí para guiarte, para instruirte. ¿Alguien aquí nació aprendido? ¿Alguien aquí nació ya teniendo la estatura del carácter de Cristo? No lo sé tú, pero yo no. Yo necesito de mis líderes, yo necesito de mis autoridades, yo necesito ser enseñable, dejarme formar, dejarme guiar, dejarme orientar por ellos, porque son quienes Dios ha puesto en mi camino para que yo pueda aprender más rápido y más efectivamente cómo luce en la práctica ser un discípulo y ser como Él, ser un siervo. Entonces, acá también hay un componente de lo que se llama estar unánime con el liderazgo, estar alineado a la visión. ¿Cuál es el propósito que Dios está poniendo en el liderazgo de tu iglesia o de tu congregación? ¿Y qué tan alineado o qué tan resonante está tu alma y tu espíritu con eso? ¿Sí? Vemos que Timoteo estaba alineado. En mismas palabras del apóstol Pablo, no hay nadie que comparta mis sentimientos como este muchacho, como este hombre, Timoteo. Que sea algo que también que se pueda decir de nosotros. No hay nadie que comparta el sentimiento, la visión, el propósito, en este caso de Casarapa, desde la junta de pastores, de ancianos, como lo hace Omar, como lo hace mi hermano Julio, como lo hace... Pon tu nombre allí, llena el espacio en blanco con tu nombre, como lo hace Dinamarca. Wow, no hay nadie que comparta esa visión y que esté tan unánime a nosotros como lo está tu nombre. que sea algo que puedan decir también de ti. Y que pueda también, obviamente esto no es solamente alineado a querer estar alineado, querer tener los sentimientos de un hombre. Es también interesarse por lo que está en el corazón del Señor, quien es la cabeza y quien es la fuente principal de autoridad y de liderazgo para el resto de nosotros. Entonces, un seguidor de Jesucristo comparte los sentimientos de sus líderes, sus maestros, su liderazgo, sus autoridades. Otra lección que aprendemos es que un seguidor de Jesucristo se preocupa de veras por el bien de los demás. Se preocupa de veras. Pablo lo destaca y lo dice allí. No tengo a ningún otro que comparta mis propios sentimientos y que de veras se preocupe por el bien de ustedes. Un discípulo de Jesucristo se preocupa sincera y genuinamente por los otros, ¿sí? Carlos, pero eso habla de sentimientos, eso habla de visión, eso habla de preocupación por los demás. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer si en mi corazón no hay todavía tal cosa? ¿Qué puedo hacer si eso todavía no está aquí? Yo oro por los demás, ¿ok? Yo tengo allí mi listica de peticiones y bueno, yo estoy allí tratando de ser enseñable y de seguir a mis líderes y a mis guías, pero todavía no siento, tal vez no como Pablo lo expresa acá de Timoteo. Entonces es un motivo para seguir orando. Es un motivo, Señor, pon en mi corazón lo que está en tu corazón, que es la unidad, entre otras cosas, y el cuidado y el amor por los demás. Un cuidado genuino, un interés genuino. Una de las cosas que también ayuda muchísimo a esto, casi contra todo pronóstico, es ser parte de un grupo de vida, ser parte de una célula, ser parte de un estudio con hermanos. Sí, porque es un entorno. Tal vez tú te paras aquí en este momento y ves a toda la iglesia y hay muchas sillas, son muchas cabezas, son muchas mentes, son muchos mundos y te cuesta
enfocar tu atención y tu cuidado a cada uno individualmente. Pero si estás en un grupo pequeño, en un grupo donde hay 8, 10 personas y están recurrentemente reuniéndose, yendo a la palabra, orando unos por otros, compartiendo, como dice el nombre, la vida, entonces poco a poco el Espíritu de Dios va a ir haciendo que en tu corazón brote un afecto y un deseo de cuidar genuinamente por los demás. Seguramente Timoteo había estado con Pablo cuando esta iglesia estaba naciendo. Y recuerden que en ese momento las iglesias no tenían 100, 200, 500, miles, 2000 de personas como las tienen hoy en día. En ese momento las iglesias tenían 15, 20, mucho, porque era un caserío, era imagínense como una iglesia, una iglecasa, ¿no? Y estoy seguro que si Timoteo estaba ayudando a Pablo a levantar esos líderes, a formar esas vidas, él interactuó mucho con ellos, él enseñó, él sirvió, y en ese proceso, con ese grupo de gente viviendo, haciendo vida y haciendo la obra, brotó en su corazón un afecto genuino de cuidar por ellos. Entonces yo te invito a que también puedas usar esto como un modelo para tu vida. Un seguidor de Jesucristo, otra de las lecciones, un seguidor de Jesucristo busca el interés o los intereses ¿de quién? De Jesucristo. Hay un versículo claramente que nos dice: todos buscan su propio interés y no el interés de Jesucristo. Pablo claramente está haciendo esto en referencia a Timoteo. ¿Sabe? Hay varias personas, hay varios colaboradores, hay varios servidores que tristemente están allí buscando todavía sus propios intereses, su propio bienestar, sus propios deseos, sus propias aspiraciones, sus propias metas. Pero un seguidor de Jesucristo ejemplar como Timoteo busca no los intereses propios, busca los intereses de su Señor, de su Maestro, del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Y Él está interesado en extender salvación al mundo. Él está interesado en sanar, en consolar, confortar, en establecer su reino en la tierra. Él está enfocado, interesado en que nos amemos los unos a los otros, así como Él nos ha amado. Y un seguidor de Jesucristo también se interesa por estas cosas, más que por los intereses individuales o personales. Y en este pasaje hay una última lección que también encontramos. Un seguidor de Jesucristo ayuda a su líder o a su liderazgo como un hijo. Como un hijo. Tal vez una de las partes más enternecedoras de este pasaje es lo que Pablo dice de Timoteo. Él me ha ayudado como si fuera mi hijo. Y estoy seguro de que para Pablo emocionalmente Timoteo era su hijo. Pero él está dejando aquí, enfatizando: mira, él y yo no tenemos ningún vínculo de sangre, él a mí no me debe nada. Sin embargo, se ha dispuesto y me ha ayudado como si estuviera obligado por un pacto de sangre. También así somos los seguidores de Jesucristo. Cuando nos disponemos a servir, cuando nos disponemos a ayudar a la obra, cuando nos disponemos a trabajar, entonces lo hacemos con el mismo esmero con el que lo haría un buen hijo. Me recuerda a una de las parábolas del Señor, llamada la parábola de los dos hijos, o no recuerdo si en algunas también se llama la de los dos hermanos. Dice: un padre le dice a sus hijos: oye, necesito que me vayan a trabajar allá a la finca porque, bueno, hay un rollo allá con los labradores, por favor, ayúdame, ve a la finca y trabaja. Y entonces llega uno y le dice: claro, padre, cuenta conmigo, yo voy, esta misma tarde estoy por allá. Pero al final termina haciendo caso omiso y no va a la finca o a la obra. Y hay otro que le dice: cónchale, papá, pero justamente hoy, oye, qué fastidio, yo tenía esto, yo tenía aquello, yo tenía lo otro. No, yo no voy, yo no puedo ir, no cuentes conmigo, tú te pasaste, vale. Pero al pasar de las horas, mi papá me lo está pidiendo, yo
yo voy a ir. Y termina yendo a atender la petición y la solicitud de su padre. Y el Señor pregunta, ¿cuál de estos fue o cuál de estos obró mejor? Y bueno, obviamente el que fue, ¿sí? Porque sintió el deber. Yo necesito honrar a mi padre. Así no tengo ganas, me está frustrando mis planes, pero yo voy a honrarle, yo voy a hacer presencia allá en la finca, yo voy a hacer lo que él me está mandando a hacer. Y es interesante la técnica asombrosa de enseñanza de Jesús, porque nos da dos medios ejemplos, ¿verdad? Y es usualmente donde tú y yo estamos. Por lo general, la mayoría de las personas no somos los hijos más excelentes, tampoco somos los peores de los hijos, aunque hay varios que, bueno, nos hemos portado mal. Pero Él pone un punto medio. Y Él dice, mira, yo sé que tal vez tú no eres perfecto, tal vez tú tampoco eres una escoria. Yo sé que tú tal vez estás aquí en el medio y entonces, para que sepas a qué debes apuntar, apúntale a lo que le apuntó este hijo. Y eso también deja implícito un perfil, un norte, una brújula. Oye, ¿cuál sería un mejor hijo? Aquel que dice, claro, padre, yo voy, y termina yendo, ¿verdad? ¿Y cuál sería un peor hijo? Bueno, aquel que dice, no, yo no voy a ir, y en efecto no va para ningún lado, ¿no? Pero entonces aprendemos de Timoteo que él ayudó en la obra a sus líderes, a sus mentores, a sus maestros, a sus autoridades, como si fuera sus padres. Y ayer tuve la oportunidad de conversar, visité la casa de un amigo y conversaba un poco con sus padres. Y hablando con el señor Martín, se llama él me contaba un poco sobre su testimonio y sobre cómo él llegó a Cristo. Y resulta que sus hijos llegaron primero a la fe y al evangelio que él. Entonces se encontraba varios domingos solo en la casa en las mañanas, porque la familia se iba a la iglesia y él se quedaba porque, bueno, él no tenía ganas de ir a la iglesia y no tenía el deseo, no había conocido, no había tenido un encuentro verdadero con Cristo. Y eventualmente eso pasó, gracias a Dios. Hubo quebrantamiento en su vida, él se arrepintió, él confesó al Señor y ahora está sirviendo en una iglesia donde uno de sus hijos es pastor. Y me llama la atención porque él dice, claro, yo he tenido que aprender que en mi casa yo soy el papá de mi hijo, pero en la iglesia soy yo quien tiene que ser como un hijo para él, porque él es la autoridad espiritual. Y yo dije, wow, qué nivel de humildad tiene que producir el Espíritu en la vida de alguien para que entienda. O sea, ¿cuántos de nosotros de verdad estaríamos dispuestos a esa persona que hemos formado, a esa persona que hemos visto cometer todos los errores de su vida y que le hemos probablemente regañado por eso, pero reconocer que ha tenido una gracia y una respuesta más pronta y mayor al Señor que uno, y decir, no, ella sabe más que yo de cómo seguir a Cristo? Y yo puedo ser tal vez la autoridad en la casa, pero en la iglesia yo me alineo y me sujeto a lo que diga. Y me trae también un recuerdo muy bonito de mi mamá. Mi mamá se incorpora o se interesa más en los caminos del Señor muchos años después de que mi abuela me había a mí inculcado y yo estaba sirviendo y yo estudiaba la palabra. Y me llama la atención porque ella en muy pocas cosas de la vida me ve como superior o como referencia, y en efecto no tengo la misma madurez que ella en muchas áreas. Pero cuando se trata de la palabra y cuando se trata de las enseñanzas, ella se acerca y me pregunta, hijo, ¿qué dice esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué debo hacer yo aquí? Y yo me siento como, Señor, mi mamá, ¿qué le voy a decir yo a mi mamá? Pero entiendo que ella está buscando conocer lo que la palabra, lo que Cristo demanda de un seguidor.
y que si yo ya lo conozco, yo puedo ministrar y compartir y enseñar a su vida en esa área. Entonces, yo creo que sería muy bonito y podemos aprender de la vida de Timoteo que sea quien sea nuestro líder, nuestra autoridad, nuestros mentores, podemos, sean mayores, sean menores, sean familia, no sean familia, sean conocidos, sean desconocidos, podemos disponernos a servir como si fuéramos hijos, con devoción, con deseo de honrar a ellos y por consiguiente también al Señor, y con la mejor de las disposiciones para la obra. Ahora sí nos vamos a los pasajes que podemos encontrar en Primera de Timoteo, en la carta que Pablo escribió para este discípulo. Y vamos a comenzar por el capítulo 4, ¿sí? Como les dije, hay muchas cosas valiosas que Pablo le escribe a Timoteo, pero el enfoque de hoy es aprender de lo que ya se destaca y lo que ya se revela que Timoteo mostraba o que Timoteo hacía. En el versículo 4, capítulo 4, versículo 6, dice: si enseñas estas cosas, Pablo está hablando allí de una cantidad de falsas doctrinas y de falsas enseñanzas. En los primeros versículos, mira, va a haber gente que va a hacer esto, que se van a desviar, que van a hacer lo otro, que pin, que pan, que pum, y toda clase de cosas malas que ocurrían en ese momento, tristemente siguen ocurriendo hasta el día de hoy, y si me preguntan a mí, creo que seguirán ocurriendo hasta que el Señor regrese o hasta que nosotros vayamos a Él. Y él le dice que combata todas esas falsas doctrinas y todas esas malas lecciones. Y le dice: si tú enseñas estas cosas, las cosas buenas y la verdad, a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús, nutrido con las verdades de la fe y de la buena enseñanza que paso a paso tú has seguido. ¿Qué podemos aprender de Timoteo acá como seguidor de Jesucristo? Que sigue paso a paso la buena enseñanza, la sana doctrina. No se desvía ni a la izquierda ni a la derecha. Y si tú quieres aprender de la vida de Timoteo, debes también, mi hermano, mi hermana, enfocarte en seguir paso a paso, al pie de la letra, la sana enseñanza. ¿Cómo podemos ponerle o aplicar esto en la vida diaria? Significa que, fíjate, yo a veces confieso que la sana doctrina o la sana enseñanza, al primer año de tú sumergirte en ella es muy rica y pasan los años y gloria a Dios por la sana doctrina, pero te mentiría si no te dijera que en ocasiones uno tal vez está esperando algo diferente, como que algo cambie. Ok, Señor, quiero una nueva revelación, quiero ver algo aquí de una forma en la que nunca antes la había visto, quiero que tú me muestres algo que va a marcar y que va a impactar como nunca antes. Sí, es bonita esa ambición, sí es para el impacto del reino, pero cuidado, porque a veces podemos acercarnos mucho a la frontera de lo que es salirse de la sana doctrina y de la sana enseñanza solamente por querer algo de frescura o algo de novedad. Debemos ser muy atentos, muy cuidadosos con esto, porque es la naturaleza humana, Cuando tú empiezas a ver que las prédicas, oye, se parece a esta otra que hubo, y bueno, ya escuché una vez un mensaje sobre esto, también hice un devocional una vez sobre esto, y empiezas a creer que ya estás descubriendo, llegando a todas las enseñanzas posibles que se pueden extraer de la palabra. Puede que digamos: oye, Señor, muéstrame algo diferente, muéstrame algo distinto. Cero monotonía, algo para llevar a las naciones y que tu reino se establezca. Lo camuflamos muy bien, pero a veces no es lo más sano darle rienda suelta a este deseo. Muchas veces, lo más seguro, la sana doctrina es la sana doctrina precisamente porque se ha preservado por
siglos, por milenios, desde que el Maestro, desde que el Señor nos compartió, nos reveló como Él le plació a través de sus enseñanzas y de sus obras al Padre. La tarea de los líderes y de los apóstoles y de los ancianos ha sido: no cambien nada. No cambien nada, no agreguen nada, no quiten nada. Manténganla tal cual como está. Y parece que fuera un mandato fácil, ¿verdad? Bueno, chévere, yo lo que tengo que hacer es seguir leyendo y seguir aplicando lo mismo hasta que el Señor venga. Pero el ser humano, en su corazón, anhelando y con ambiciones extrañas, muchas veces se desvía, malinterpreta, solamente persiguiendo lo que su corazón pecaminoso y engañoso le lleva a interpretar o a querer un comportamiento que él espere. Oye, yo quiero que el Señor me avale y me permita esto. Entonces, bueno, la enseñanza, oye, pero este versículo dice que tal vez hay una brecha en la que yo puedo por allí y bueno, y esto está bien, esto es de Dios. Y así es como poco a poco, terminamos desviándonos. Entonces, un seguidor de Jesucristo se esfuerza por seguir paso a paso la sana doctrina, la buena enseñanza. Yo doy gracias al Señor porque sé que nuestra congregación no es perfecta. Sé que estamos muy lejos de ser la iglesia ideal. Pero si hay algo que el Señor ha preservado durante todos estos 25, casi 26 años, es la enseñanza de la sana doctrina. Y han venido vientos de tendencias de que no, por aquí, que por allá, que prosperidad, que no sé qué, que amor propio, que no sé qué. No, nosotros nos apegamos a la enseñanza original, a la palabra, la sana doctrina. Y tú y yo, mi hermano, debemos alinearnos siempre a eso. Si queremos ser seguidores, como lo fue Timoteo, un ejemplo digno de imitar. El versículo 12, más abajo dice: no permitas que nadie menosprecie ¿qué? Tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Muchas veces las personas usan este versículo para empoderar a los jóvenes, ¿sí? No dejes que tu juventud te detenga. No permitas que nadie te impida servir o te impida ese ánimo que tú tienes por la obra, ese fuego que también Pablo le dice a Timoteo que avive el fuego del don de Dios en ti, solamente por ser joven. Y otros se enfocan en lo que dice posteriormente: sé ejemplo en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Pero lo que yo en esta ocasión aprendo acá de Timoteo es que a pesar de su juventud, eso no le impedía servir y liderar a otros en la obra del Señor. Ahora, ¿cuánta edad creemos que Timoteo tenía al recibir esta palabra? 15 años, 20 años. Nunca se nos dice, ¿verdad? Y parece como que, bueno, no hay un número. Entonces, eso a veces nos puede hacer creer que hasta un adolescente, un jovencito chiquito, niño en la fe, que gloria a Dios está allí sirviendo, y a veces le decimos: no dejes que nadie te diga que por ser ese adolescente que eres no puedes servir al Señor y no puedes tener revelación y no puedes tener responsabilidades. Es muy noble y es bonito lo que encontramos. Sin embargo, la mayoría de los académicos creen que la edad más baja que probablemente Timoteo tenía en este momento eran 35 años, la más baja. Hay algunos que creen que podía haber llegado hasta 45. Y no es lo mismo una persona de 45 años que una persona de 15 años, ¿sí o no? Carlos, entonces, ¿qué estás diciendo? Que mientras la persona no tenga 30 años podemos menospreciar su juventud.
De ninguna manera, como dice Pablo. No estoy aquí abogando porque menospreciemos a los jóvenes, para nada. Tal vez, y esto es para los jóvenes, tal vez recordándote que no porque tengas este versículo a la mano, debes sentirte empoderado por encima de otros que son allí figuras para ti de guía, de responsabilidad, de mentoría, de autoridad. No, es que yo por lo menos, tenemos este versículo, pero también tenemos otro versículo en Proverbios que nos dice: la necedad está ligada ¿a qué? ¿Quién se lo sabe? La necedad, y saben que en la palabra el necio es una de las peores cosas, ¿verdad? Uno de los peores insultos. Cualquiera que llame necio a su hermano es ya culpable de juicio. La necedad está ligada al corazón del joven, del muchacho. Cuando yo tenía 15, 16 años, esa necedad estaba, mira, pero bien ligada, allí en mi corazón, así, guindada, tenía una mansión en mi corazón. No estoy diciendo que ya está completamente derribada, pero en ese momento yo estoy seguro de que eso era así. Entonces, había una muchacha que a mí me gustaba y yo quería ser novio de la muchacha. Y yo decía, pero yo soy un siervo, yo soy un ministro, yo toco la guitarra de forma gloriosa para honrar al Padre. Y la muchacha también es una sierva de Dios. Y bueno, es verdad, somos jóvenes, pero la palabra me dice que nadie me puede menospreciar por ser joven. Yo estoy capacitado y apto para tener una relación ya sentimental con esta jovencita. Y a ella también, si a mí no me menosprecian, ¿cómo menospreciarla a ella? ¿No? Nosotros ya definitivamente estamos preparados para entrar en un proceso de, ¿no? Volando, ¿no? Estaba haciendo un mal uso de lo que acá, este pasaje, estaba malinterpretando lo que realmente Pablo quería decir. Pablo estaba diciendo a Timoteo, yo sé que con tus 35, 40 años, tú tal vez eres más joven que los demás ancianos de la iglesia. Tal vez ellos tienen 60, 70, 80, qué sé yo qué edad puedan tener. Y yo sé que puede ser intimidante tener que exhortar, tener que corregir a la gente que es mayor que tú. Yo sé que tú puedes porque yo te he formado, yo he visto lo que Dios y el Espíritu Santo ha hecho en ti. Yo sé que tú estás apuntado para eso y sé que puede ser difícil porque, una persona que se cría honrando y respetando a los mayores piensa dos veces antes de regañar, ¿verdad? O antes de corregir, o antes de exhortar, o antes de hablar verdad que necesita ser hablada para corregir. Entonces, no dejes que eso te frene, porque yo te estoy enviando como uno de mis ayudadores, de mis colaboradores. El Señor está invirtiendo de su autoridad en ti, así que no permitas que eso te haga sentir menor en tu rol de liderazgo. Eso es lo que quiere el Espíritu detrás de este pasaje. No, es un muchacho, ¿vale? Y vamos a dejar que haga lo que quiera, porque no podemos menospreciarlo porque es joven. Sí, hay que tener un balance, un equilibrio, hay que navegar la tensión. Si tú eres, ¿qué te recomiendo yo si tú eres menor de 30 años? Tendemos a sobreestimarnos. Tendemos a sobreestimar nuestro criterio porque la necedad está ligada al corazón del joven. Piensa dos veces antes de usar esto como una licencia para no escuchar a otros. Y al contrario, úsalo, permite que los demás puedan hablar y proveer dirección, guía, amor, cuidado, enseñanza a tu vida. Y estima su perspectiva hasta más que la tuya propia. ¿Entendido? ¿Seguiremos ese consejo los muchachos? Amén. Y no menospreciaremos a los muchachos a pesar de que tenemos un contexto panorama, los mayores. ¿Sí? Amén. Un aplauso entonces al Señor.
Me voy a saltar por cuestión de tiempo y porque ya casi siendo momento de cerrar, no me gustaría alargarnos tampoco mucho. Vamos a irnos directamente a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. ¿Sí? 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. ¿Listo? Muy bien. Leemos. Dice: porque tengo presente, ¿la qué? La fe sincera que hay en ti. Este es nuevamente Pablo hablando, ¿a quién? A Timoteo. Tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Pablo estaba seguro de que Timoteo tenía una fe sincera. Y eso nos lleva a una de las últimas consejos o balas allí, ítems del día de hoy de la vida de Timoteo. Un seguidor de Jesucristo debe tener una fe sincera. ¿Lo podemos colocar en pantalla? Un seguidor de Jesucristo. ¿O está? Ok, bueno, ahorita lo colocamos. ¿Sabe? Quería verlo en la lámina porque la palabra sincera tiene un espacio en el medio. Dice una fe sin... bueno, ¿cómo está? Aquí hay un pequeño espacio. ¿Lo ven? ¿Se aprecia? No es un error. Porque de hecho el origen de la palabra sincero, sinceridad, sincera, literalmente viene de una expresión que significa sincera. ¿Y por qué esto es así? Porque en la antigüedad o en esta época había algunos alfareros, había algunos artesanos que a la hora de elaborar vasijas con arcilla y para la venta, había algunas que sufrían desperfectos, o que se aporreaban, o que se les hacían ciertas grietas, o algún huequito, se les rompía un borde, etc. ¿Y cuál era la tendencia? La tendencia era tomar una pasta, una cera, y cubrir las grietas, los desperfectos de la vasija con cera. Pero obviamente al hacer esto, eso era un remiendo, eso era una reparación. La vasija no tenía el mismo valor que pueda tener una vasija sin cera. Literalmente sin la cera. Entonces esto se volvió una expresión que significa, mira, alguien sincero es alguien que no trata de tapar sus defectos. Alguien sincero es alguien que no trata de aparentar un valor que realmente no tiene. Y había muchos artesanos que decían, ok, sí, estas son mis vasijas bonitas, bellas, preciosas, y aquí están las vasijas sinceras. Si tú quieres una vasija sincera, que va a tener mayor calidad y tal vez un poco de mayor valor, entonces, bueno, elige una de estas. Tal vez tiene un rotico, tal vez tiene un rasponcito, tal vez tiene un pequeño huequito ligero, pero es sincera. Y la fe que vemos en Timoteo, que le fue inculcada y transferida, era una fe sincera. Una fe que no pretendía ser perfecta. No tienes que ser perfecto para seguir a Jesús. Solamente tienes que creer sinceramente en Él. Tienes que ser honesto sobre tus defectos, sobre tus fallas, sobre tus errores. Saber que Él no te va a rechazar por eso, porque Él no compra vasijas remendadas, Él compra vasijas sinceras. Entonces tu fe también debe ser no fingida, debe ser sincera.
al yo entender esto en mi vida, yo decidí, Padre, una de mis oraciones es: permíteme siempre tener una fe sincera, una fe que no busque aparentar. Yo no tengo temor a admitir mis errores, mis imperfecciones. Al contrario, las llevo a los pies del Maestro. Y Él me recibe y me toma y está dispuesto a usarme como su vasija de barro. Vasija que contiene un tesoro eterno y glorioso que es su Espíritu dentro de mí. Y también te invito a que tú sigas esta enseñanza. Aspiremos, pidamos a Dios poder vivir una fe sincera. Y la última lección, tal vez es una lección que no aprendemos directamente de Timoteo, pero aprendemos directamente de la abuela de Timoteo. Y me gustaría colocar una foto de mi abuela. ¿Perdón? Es imposible no ponerse emocional pensando en la abuelita, ¿verdad? Yo solía a veces despertarme a las 2, 3 de la mañana por calor, por sed o por algo. Y me percataba que la luz de la sala todavía estaba encendida y yo, oye, ¿será que se les olvidó apagar la luz? No sé. Y cuando intentaba ver qué era lo que pasaba, salía y ahí estaba mi abuela, estudiando la palabra, orando. No se acostaba ni un solo día sin clamar por cada uno de sus hijos, de sus nietos. Y ella no era perfecta. Ella a veces se le salían una que otra mala palabra. No era necesariamente lenta para la ira. Si me permiten, tal vez diría que era un poco pronta más bien para la ira. Pero era una mujer con una fe sincera. Y que se enfocó en transmitirla como pudiera a quienes dependían de ella, en este caso, mi persona. Y la lección que podemos aprender indirectamente a través de la vida de Timoteo es que un seguidor de Jesucristo transfiere su fe a la siguiente generación. No sé si vas a aplaudir, apláudelo. La gloria es para el Señor. Tal vez tú no eres abuelo todavía o abuela, o tal vez sí. Tal vez tú solamente eres padre o madre, o tal vez no eres ninguna. Yo no soy ninguna todavía. Pero eso no debe impedirnos de la fe sincera que aspiramos tener, la podamos transferir a la siguiente generación. Si eres un abuelo, eres una abuela, invierte en tus nietos. Invierte en ellos, fórmalos, guíalos, aconséjalos a la luz de la palabra. Tal vez esos frutos son frutos que ni siquiera vas a ver en esta vida. Mi abuela llegó a verme tal vez enseñando, predicando unas 2 o 3 veces antes de ya no poder venir a la iglesia o no poder mantenerse conectada a la realidad. Pero lo que ella invirtió sigue dando frutos mucho después de su vida. Y no solamente en mí, lo hace en mi hermana, en mi hermano. Y seguirá dando fruto si yo decido también hacer lo mismo con otros. Con nuestros jóvenes acá en la iglesia. Están una generación después. No tengo mucho para enseñarles,
pero de lo que tengo y de lo que he podido aprender, si Él me lo permite, lo comparto, lo siembro, lo inculco, oro y clamo por eso. Y cuando vengan tal vez los hijos biológicos, si vienen, o los nietos, no detenerme, seguir, sabiendo que ese puede ser el legado más grande que dejemos para el Señor en esta tierra. Una vez escuché una frase que decía: el legado más grande que vas a dejar tal vez no es una cosa que vas a hacer. Tal vez es alguien a quien vas a criar. Tu legado más grande tal vez es alguien a quien vas a criar.